Hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí hoy en el Hotel Saratoga de Palma para presentar Las insurrectas cicatrices, el libro de Lluvia Beltrán, autora madrileña que está hoy aquí conmigo. Lluvia y yo nos conocemos desde hace muchos años ya y las dos compartimos pasión por la escritura y por la distopía. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de este libro que sale ahora el 10 de noviembre de 2020, el año más distópico de la década. Sí. Y bueno, quiero dar las gracias tanto a Lluvia como a Les Editorial por haberme invitado a hacer la presentación y al Hotel Saratoga de Palma, que es donde estamos grabando esta presentación del libro. Así que nada, bienvenida Lluvia. Gracias. Cuéntanos un poquito pues, de qué trata Las insurrectas cicatrices. Bueno, pues trata básicamente de un grupo de mujeres que están viviendo una situación un poco de involución social en la que las mujeres han perdido pues todos sus derechos, vuelven un poco pues a estar que sí en los hogares y demás, y dependientes del hombre. Entonces, ellas ante este clima que se vuelve asfixiante deciden huir y forman como un campamento en las montañas. Hay mujeres que son nómadas, otras que forman otro tipo de campamentos, pero estas en concreto tienen un campamento muy particular con unos estamentos y unas leyes propias para que haya estabilidad. Y bueno, es un poquito lo que les sucede, ¿no? En la estabilidad que tienen y el hecho de que lleguen X personajes que desestabilizan un poco todo y les hacen plantearse otro tipo de cosas. ¿Dirías que es una distopía? Bueno, la verdad es que es una distopía, porque yo lo he imaginado como distopía, porque bueno, la situación que estamos viviendo no es esta, con lo cual es algo contrario a la utopía, pero es que si lo piensas bien, es que hay muchos países del mundo que están viviendo situaciones muy así. A ver, yo no hablo que haya mujeres que se refugien en las montañas, que a lo mejor las hay, o que sean como las insurrectas, pero seguro que hay muchas insurrectas por el mundo, pues por desgracia. Aquí también, en otro sentido, porque bueno, dentro de lo que cabe tenemos más derechos. Entonces, bueno, desde mi punto de vista sí es una distopía y yo lo concebí como distopía. ¿Y por qué elegiste a Les Editorial? ¿Por qué decidiste editar con ellas? Bueno, es porque yo un día me di cuenta que las tramas y los personajes que aparecían en ellas pues eran, digamos, que no eran, eran no normativos, ¿no? Y sobre todo del colectivo LGTBI, y pues busqué editoriales que publicaran ese tipo de historias, porque es verdad que hay muchas editoriales que están abiertas, que simplemente son más el género que escribes, pero quería enfocarme un poco más a este tipo de lector, o bueno, lectora más directamente también, ¿no? Porque al final mis personajes muchos son la mayoría mujeres, mujeres fuertes, y creo que por lo menos a mí como mujer siempre me ha apetecido leer historias en las que las protagonistas fueran mujeres y no fuera, digamos, no cumpliera los tópicos de las mujeres. Y por eso vi que esta editorial daba voz pues a escritoras noveles y que escribían pues, bueno, diversos tipos de género, pero que iban enfocados al colectivo LGTBI, y dije, vamos a probar. Novel, tú no eres. Esta ya es la La tercera. tercera novela, La sí, tercera sí, novela. bueno, pero al fin y al cabo somos voces que somos todavía un poco desconocidas, hay que seguir insistiendo y En la brecha. publicando y ganando visibilidad. Entonces, pues en este sentido, la verdad es que es una gran oportunidad. ¿Y cómo empezaste a escribir? ¿Cómo surgió la pasión por la escritura? ¿Cómo llegaste a la primera novela, que es Fotografiar la lluvia? ¿Cómo fue todo el proceso hasta ahí? O sea, ¿cómo empezaste a escribir tú? Bueno, yo empecé a escribir de muy pequeña, escribía cuentecillos muy básicos, porque lo hice un poco por imitación a uno de mis hermanos, que escribía a mano unas cuartillas y hacía unos dibujitos. Y dije, pues yo también. Pues imagínate qué tipo de cuentos escribía, no sé qué años tendría yo, 9 años o así. Y luego también siempre cuento la anécdota, que es verdad que veía en esa época se ha escrito un crimen, y a mí me flipaba Jessica Fletcher, ¿no? Con su máquina de escribir en la intro y demás, y como que la imitaba un poquillo. Y bueno, eso de detective no, porque siempre se me ha dado un poco mal. Pero lo de escribir y eso, pues empecé a escribir los cuentecillos con máquina de escribir. Me flipaba más el hecho de escribir en la máquina que lo que escribía en sí mismo. Y poco a poco, pues las historias pasaron de cuentos a historias así de adolescentes y demás. Y empecé a pulir un poquito mi estilo, y bueno, pues al cabo de los años, digamos que he evolucionado y ya me lo tomé un poquito más en serio, empecé a hablar un poco más de otro tipo de tramas, a ser más intimista de lo que yo sentía, lo que vivía, lo que me rodeaba y demás, y así empezó un poco todo. Luego Fotografiar la lluvia, pues fue una historia
que empecé a escribir después de haber tenido un periodo de, digamos, de sequía, de no escribir en mucho tiempo por un golpe personal que tuve. Y me apetecía volver a escribir, tenía mono, pero en aquella época como que no sabía tampoco muy bien qué escribir y se me ocurrió la historia y dije, venga, vamos a sacarla de la cabeza. Porque muchas veces como que nos arde, ¿no? Sí. Ahí está en ebullición y es como tengo que sacarla. Saqué una historia un poco insulsa, que era el primer manuscrito, como digo yo. Y cuando le leyó mi pareja dijo, bueno, aquí falta un qué, algo que llame la atención. Entonces escribí la segunda versión y después de escribirla dije, yo una vez que tuve el mono de enviarlo a editoriales y me quedé un poco en el camino porque me dio vergüenza. Bueno, soy muy vergonzosa, me cuesta mucho exponerme, pero dije, vamos a intentarlo y demás. Y bueno, así surgió todo. Me dio una editorial en aquel momento me dio la oportunidad, pues les gustó la historia. La publicaron y así empezó todo. Dije, pues bueno, adelante, vamos a seguir, porque es lo que me gusta hacer. Me gusta al final que me lean. Bueno, encontré que yo antes escribía para mí, pero encontré que luego también que te lean es placentero, ¿no? Que la gente te dé su opinión, sea buena o mala, porque la mala te ayuda a crecer, obviamente, y la buena pues te anima a seguir escribiendo. Y vi que, bueno, digo, a la gente le gusta, algo habrá ahí, ¿no? Y así empezó un poquito todo. Vale, y esta no es la primera vez que escribes distopía. No. Vale, cuéntanos un poco. Sí, yo es que siempre he escrito realismo, realmente, ¿no? Costumbrismo. Pero de repente un día así, bueno, con todo el tema de las redes sociales, que empecé a conocer gente de todo tipo y demás, y empecé a ver que se hablaba de la palabra distopía, que ha existido desde hace muchos años, pero yo no era consciente de ese término. Y tampoco era consciente de que yo estaba leyendo distopía sin saberlo, por ejemplo, en 1984, que me flipó cuando la leí y demás. Cuando me descubrieron que eso era algo que se llamaba distopía, dije, joder, a mí esto me gusta. Escribí un relato que iba sobre zombies, porque también me gustaba en aquella época el tema de los zombies, y probé suerte para participar en un concurso que, bueno, quedé tercera, y pues bueno, nunca había escrito sobre zombies y mira, me gustó. Y luego escribí otro relato más distópico, más apuesta, voy a escribir algo así de este subgénero. Bueno, subgénero o género, para mí es un género en sí mismo. Y fue, digamos, el germen de Neurogénesis, porque ese relato fue Neurogénesis, lo publiqué en mi blog de entonces, le gustó a bastante gente, me propusieron o me insinuaron, esto tiene que ser una novela. Y bueno, fue un proceso complicado porque ya entre que ya había publicado Fotografía en la lluvia, ya en cierto modo escribía para que fuera leído y luego encima hacer una novela de un relato que has construido algo muy cerrado, fue complicado, pero fue muy satisfactorio y el proceso me gustó y el hecho de imaginar este mundo, ¿no? que reflejo en Neurogénesis, pues ya me picó un poco el gusanillo de seguir escribiendo en ese sentido. Sobre distopía y bueno, también el cyberpunk me gusta mucho. La idea surge a raíz de este auge que hay ahora mismo de distopía, ciencia ficción. Hay como, tanto en televisión como en cine, escritura, está viendo como un resurgir del género. ¿Forma parte de esta corriente? O sea, ¿a ti te inspiró todo lo que estaba sucediendo a tu alrededor o esto era una cosa que tú tenías dentro? Es que es una cosa que yo sin darme cuenta tenía dentro, porque bueno, yo siempre he querido ser un poco versátil, pero luego me di cuenta pues que tampoco puedes estar mareando a lectores, sobre todo si eres desconocido. Y como vi que me gustaba leer sobre esto y sobre mundos así, no, yo siempre he dicho que no me gusta mucho pues algo muy futurista, ¿no? Muy interplanetario y demás, lo que es ciencia ficción. Me gusta, pero no escribo sobre ello. Y esto, sin embargo, me parecía mucho más realista y a la vez un poco como distinto, ¿no? No fantasía, pero bueno, un poco más ciencia ficción. Y me picó el gusanillo, pero no fue por tema del resurgir ni nada. Yo creo que en ese sentido para mí ha sido un poco casualidad, de estas casualidades que tiene la vida, que de repente se vuelve a hablar de la distopía y salen relatos o libros distópicos, por fortuna, porque es un género que me gusta mucho, pero no fue por este motivo. En realidad también Neurogénesis vino un poco a raíz, lo tengo que mencionar porque es que una de mis escritoras fetiches es Rosa Montero y sacó un libro que se titula Lágrimas en la lluvia, que está inspirado por Blade Runner. Blade Runner a mí no es una película que me guste especialmente, pero el libro me encantó y entonces pues ahí fue un poco también el germen, ¿no? Y si Rosa Montero puede, yo lo voy a hacer también porque me gusta mucho y tal.
Y surgió el escribir Neurogénesis y después de haber escrito lo de los zombies, no sé, me sentí cómoda en reflejando, ¿no? Un mundo no utópico. Y bueno, ¿y qué te parece esta distopía que estamos viviendo actualmente? No me gusta. O sea, si la estuviera escribiendo yo me encantaría y sería fantástico, pero una distopía que conoces, bueno, que te llega un poco abruptamente, que eso mola, ¿no? Porque las distopías son así. Pero eso de no conocer el final, como que, Sí, como no, que no. Bueno, tú cuando está empiezas a escribir una divertido. historia, hombre, al principio a veces te cuesta encontrar un final a la historia, ¿no? Hay veces que tienes más claro el final que el principio. Pero en ese sentido, el no saber el final a mí me agobia. ¿Va a ser una trilogía o va a ser no sé, una serie larga? ¿Van a haber varias temporadas? No, eso no me gusta nada. Es la sorpresa. Sí. Bueno, pues conectando con esto, nos han hecho llegar preguntas a través de las redes sociales, ¿vale? La primera es de Seren y conecta con esto último que acabamos de comentar. Y dice, dado cómo está el mundo actualmente con la pandemia y demás, ¿cómo de real crees que podría llegar a ser el mundo distópico que describes en tu libro? Bueno, es que por desgracia puede ser muy, muy, muy real, porque yo es que no he inventado nada realmente, porque mira, es lo que te comentaba antes, hay muchos países que las mujeres pues tienen muy poquitos derechos o ninguno. Entonces, pues por desgracia, no, vamos, es que podía suceder perfectamente incluso en un país como el nuestro, que mira ahora todo esto con el tema de la pandemia, todo el paro que está empezando a haber y demás, que ya había y que hay más todavía, pues que a lo mejor de repente los lumbreras decidan que las mujeres pues estamos quitando puestos de trabajo y digan esto se va a acabar y a volver a las casas porque tiene que haber destrucción de empleo y el poco empleo que hay pues para los hombres, ¿no? Y demás, pues es que puede suceder perfectamente, ¿por qué no? Y además todos los populismos que tenemos alrededor, que muchos abogan por algo así, bueno, por desgracia podría suceder. Bien, Mónica te pregunta, ya has escrito otra distopía social con un mundo decrépito en neurogénesis. ¿Por qué usar la distopía? Bueno, esto conecta un poco con lo que nos acabas de explicar. No sé si quieres dar algún matiz más. Bueno, simplemente que cuando escribí Neurogénesis, que me gustó mucho, mi primera incursión como más seria en el género, empecé a leer más a propósito de distopía, a informarme más de lo que era y demás. El mundillo que describo en Neurogénesis no es el mismo que el de Las Insurrectas, pero en cierto modo sí me inspiré un poco en ese tipo de mundo, ¿no? En la parte degradada de Neurogénesis, porque hay como digamos la parte de la clase media que viene un poco más precariamente, pero más o menos pueden vivir, y luego estaba la parte de la ciudad que estaba más degradada, donde estaba la gente enferma y demás. Entonces esa parte sí es la que me da un poquito más pie a Las Insurrectas, lo vinculo un poco. Y bueno, me gustó tanto la experiencia que quise reflejar algo parecido, pero sin la misma temática. Neurogénesis es más las enfermedades que han evolucionado y en Las Insurrectas es, pues digamos, la sociedad y los derechos sociales. Gachina pregunta, ¿por qué una distopía feminista? ¿Qué es lo que más te atrae de ambos conceptos? Vale, ¿por qué es una distopía feminista? Bueno, por mis inquietudes de ese momento, porque cuando tuve la idea de Las Insurrectas, es que, bueno, Las Insurrectas viene realmente de una novela que empecé a escribir, que estaba inspirada en el 15M, y todo viene porque leyendo noticias sobre el 15M, leí de un grupo de feministas que habían reivindicado el futuro será feminista, no será. Me llamó mucho la atención porque al principio no entendía la frase. Y cuando empecé a leer un poquito más, que me inspiró todo este movimiento, empecé a leer más sobre el feminismo, me di cuenta de que digamos, el concepto que yo tenía y demás, pues, estábamos realmente equivocados. Y eso me hizo leer un poquito más sobre feminismo y darme cuenta que yo era feminista cuando antes yo decía, feminista, ¿qué va? Yo es que ni feminismo, ni machismo, ni tal. Y error, ¿no? Entonces, pues empecé a leer más sobre feminismo, la novela esta que empecé a escribir estaba enfocada hacia el feminismo, pero más desde pues que fue el 15M, el 2015 más o menos, por ahí. No, antes yo creo. Fue antes, no sé, es que ya no me acuerdo, bueno, No me acuerdo. pues por aquella época. Pues bueno, me influenció leer sobre esto, la historia iba sobre un movimiento feminista dentro del 15M, además hablaba del 15M.
Y al final esa historia la dejé inconclusa por diversos motivos, pues porque me estanqué, porque no sabía muy bien cómo desarrollarla y demás, pero el germen de Las insurrectas estaba ahí. Entonces el tema del feminismo, que ya me ha estado acompañando desde entonces, sin ser activista realmente, pero sí soy bastante reivindicativa en ese sentido, me apetecía algo, escribir algo enfocado hacia el feminismo, porque yo realmente mis historias siempre están, por lo general suelen estar protagonizadas por mujeres y en cierto modo estoy reivindicando el feminismo sin hacerlo conscientemente. Y ahora lo quería hacer de forma consciente. Lipitus pregunta, ¿cómo surgió la idea de esta historia? ¿La historia es autoconclusiva? Bueno, la historia surgió dentro de esta novela sobre el 15M. De hecho, bueno, voy a contar una anécdota que la verdad que Las insurrectas iba a ser una novela gráfica dentro de la novela que no llegué a terminar. Era un personaje que, bueno, la medio protagonista de la historia, pues era ilustradora y tenía esta idea de un grupo de mujeres guerreras y demás, que bueno, luego al final es que yo, bueno, escribir temas de acción como que no se me da bien, así que lo de guerreras lo dejé un poco a un lado y dije, no, tú escribes más realismo, vamos a ser un poco más realista que lo que se te da bien. Y, y bueno, pues surgió ahí en esta novela, se quedó ahí un poco el germen, pero yo tenía la idea del personaje de Ivy, que era la protagonista, era el alter ego de este personaje. Lo tenía ahí, run, 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 y se quedó un poco en el olvido. Escribí una crónica, y de hecho eran las crónicas de Ivy. La historia al principio se llamaba así, las crónicas de Ivy. Y se quedó ahí hasta que de repente un día me acordé y me vino el gusanillo de, ¿por qué no desarrollo aquella historia? Así por el gusto, ¿no? Por darme el gusto de escribir algo diferente, algo feminista y demás. Y fue así como de repente retomé la historia y bueno, y distopía porque realmente el mundo que estaba imaginando en esa novela gráfica era completamente distópico, pero muy distópico, incluso muy cyberpunk. ¿Dirías que es autoconclusiva o podemos Autoconclusiva. esperar más historias de Las insurrectas? Bueno, a ver, es que el mundo de Las insurrectas es muy amplio y da para mucho, entonces la historia en sí misma, pues bueno, a mí siempre me gusta jugar un poquillo con el ¿es autoconclusiva o no? Puedes continuarlo tú en tu cabeza, lo voy a continuar yo. Siempre me gusta dar pie a que el lector como que continúe con la historia. No quiere decir que las deje muy, muy abiertas, pero bueno, en este caso doy un final, pero es un final que puede continuar. Ahí lo dejo porque... Vale. Después pasamos a la pregunta de Corazón de Mandarina. ¿Cuánto tiempo dedicaste a escribir el libro y cómo lo planteaste? Bueno, pues mira, cuando me volvió a picar el gusanillo de escribir la historia, de recuperar este personaje y hacer una historia a su alrededor, porque todo surgió, hacer una historia alrededor de Ivy, del personaje de Ivy. Fue viendo, fue viendo una película de la tele, una película que es bastante mala, pero bueno, que se llama Sucker Punch, que me molaban las escenas de acción y la música y dije, ¿te acuerdas de aquel personaje? Y bueno, pues tuve un verano un poco extraño a nivel laboral y cuando llegaba a casa pues me apetecía escribir y decir voy a escribir una historia alrededor de Ivy, ¿no? Y en un mes, un poco más de un mes, escribí una historia que me fue surgiendo de forma así como muy espontánea, ¿no? Es verdad que tenía algunos personajes que acompañaban a Ivy, los tenía un poquito más claros y tenía claras algunas cosillas, pero no tenía muy definido la historia. Entonces empecé como a escribirla un poco como escritora brújula de por dónde me lleva. Tardé un poco más de un mes, como decía, y luego, eso sí, luego he estado mucho tiempo revisándola porque vi que de ahí podía sacar una historia que estuviera bastante bien. Entonces, en las diferentes correcciones fue ya matizando mucho, concretando la historia en sí misma, corrigiendo pues errores e incoherencias, que todo estuviera bien, que el tiempo que sucede pues sea coherente, que no haya ningún salto extraño y demás. Y bueno, es que, no sé, me dejó un poco alucinada el haber sido capaz de escribir una historia así, de forma espontánea, haber hecho algo coherente, ¿no? Que incluso, bueno, pues lo lees y nadie diría que a lo mejor ha sido en plan brújula. Que ha surgido así de manera, ha ido fluyendo. Ha ido fluyendo mucho, lo que pasa que luego es verdad que tuve mucho trabajo ahí de luego pues ponerla guapa, como se suele decir. Juana pregunta,
Bueno, comenta. He leído todas tus novelas y en todas ellas la protagonista es una mujer. ¿Lo has elegido así o surge de forma espontánea? Esto lo hemos comentado ahora, pero es verdad que todos tus personajes principales son mujeres. ¿Lo eliges o surge de forma espontánea? Bueno, antes no es que lo eligiera concretamente, pero sí que es verdad que, claro, yo escribía sobre el que vivía, entonces yo lo vivía desde mi lado femenino y era como, bueno, lo que me resultaba más sencillo, ¿no? Porque adentrarte en el otro género a lo mejor te crea un poquito más de tengo que ser realista, tengo que, ¿sabes? Que sea creíble y demás. Bueno, pues escribía desde los puntos de vista de las chicas y de una forma, pues, digamos, aposta en ese sentido. Lo que pasa que luego también, a lo largo de todos estos años, lo que me ha pasado es que el tipo de personaje femenino que he metido siempre ha sido como que he querido que se saliera un poco de la norma y eso ha sido mucho más consciente que antes, ¿no? He querido meter personajes mujeres que no fueran normativas, que no estuvieran encerradas en los tópicos, ¿no? De las mujeres. Y también leer un poco, meter personajes que a mí me habría gustado encontrar en los libros en general. O sea, que en ese sentido sí que es a propósito. Una cuenta pendiente es algún personaje masculino también que me llene y que también para mí sea coherente. Bueno, es también un reto que tengo ahí. Pero sí, de momento es a propósito el que sean, porque es que es eso, que al final siempre buscas lo que tú has necesitado y son los referentes. Otavia Olgo te pregunta, ¿qué personaje te resultó más difícil a la hora de escribir? Bueno, realmente el personaje de Ivy. Es el personaje que tenía en la cabeza desde el principio, pero para mí es el personaje más complejo de la historia por sus propios traumas, por su forma de ser. No quería crear tampoco un personaje como muy derrotista, muy oscuro, muy negativo, sino que quería darle también un contrapunto también como de esperanza, ¿no? Y para mí fue complejo el crear un personaje que ha vivido una experiencia muy, muy traumática, que yo no he vivido, por fortuna, y que fuera creíble. Entonces, el resto de personajes, pues yo siempre me baso un poco en lo que percibo alrededor, en lo que me cuenta la gente, la gente que ve incluso la tele, ¿eh? No tengo por qué conocerla. El resto de personajes pues son un poco más naturales en ese sentido. Sí que es verdad que hay algunos que se dejan llevar también por sus propias cicatrices, que da ahí esa pequeña, sí, esa concreción en el título. Pero era el personaje de Ivy, además es que para mí es que es el personaje. Sé que es verdad que, por ejemplo, luego está Cora, que también es un personaje muy importante, también está Joan, que el Joan es la mano derecha de Ivy y es también un poco ¿no? La que equilibra la balanza para bien y para mal, para las dos cosas. Pero el más complejo para mí fue Ivy. ¿Cuál dirías que es tu personaje favorito? ¿Tienes una favorita? Hombre, Ivy. Ivy, ¿no? Es que sí, porque es que Ivy es el germen, es el porqué de todo, es la razón, entonces no puedo evitar. Hay personajes que me gustan mucho también. Joan me gusta mucho, Cora también, y luego del resto de personajes también tengo ahí alguno que le tengo un especial cariño. Sí. ¿Cómo sueles plantear tu world building, o sea, la construcción del universo? Bueno, la verdad es que yo antes era algo que no le daba demasiada importancia. Por ejemplo, en fotografía la lluvia me pasó que como yo, bueno, ya llevo 12 años viviendo en Palma de Mallorca y tenía mucha añoranza de Madrid, entonces también fue muy a propósito el ubicar la historia en Madrid para poder como yo mentalmente pues, ir a mis recuerdos, por dónde me había movido y demás. Ahí sí que fue un poco construido, bueno, construido es que realmente ya está construido, ¿no? Estás describiendo una ciudad que ya existe. Pero ahí fue donde más a propósito puse la ubicación. Luego en el caso de Neurogénesis, sí que, bueno, la construcción del world building es que yo creo que yo no soy una escritora que tampoco tenga un mundo así muy generado, muy creado de forma fantástica por mí o una ciudad que no existe, que yo creo de forma muy particular. Siempre es como son ciudades que yo no les doy nombre. Bueno, es que me he dado cuenta que en Neurogénesis y en Las Insurrectas no tienen nombre la ciudad, que además me doy cuenta cuando he terminado la historia de no tienen nombre. Pero bueno, dejo también que sea así como, claro, así como fotografía la lluvia, así que es Madrid y es Madrid. De la otra manera es como, bueno, tú imagínate la ciudad como quiera. Yo te puedo decir si tiene mar, si no tiene mar, si tiene montañas, si
si es decrépita, si es Sí, muy... la orografía no... Sí, sí, es muy tecnológica, pero bueno. Pero es verdad que no escribo mundos así, no escribo mundos muy elaborados en ese sentido, me baso mucho en la realidad, con lo cual mi world building digamos que está en un segundo plano. Luego sí el contexto es una cosa que creo y eso va surgiendo un poco con la trama. Al pensar en la trama y al desarrollarla es cuando voy generando ese mundo, no es al contrario, normalmente es según el desarrollo de la trama pues voy pensando cómo va a ser el contexto, tanto físico como social y demás. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta yo, ¿vale? Porque, bueno, lo hemos mencionado antes con The Record. Aparte de pues lo que me has comentado del 15M, de la creación de los personajes y tal, ¿hay algún otro guiño personal de Lluvia en Las Insurrectas? ¿Hay algún otro detallito que venga de tu...? Sí, 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 hay varios guiños. Bueno, muchos de los nombres de los personajes son guiños a lo que te comentaba que me estaba pasando en ese momento y tal, según lo que iba viviendo. Por ejemplo, bueno, lo de cuando volví a retomar la historia gracias a, a ver la película esta, por ejemplo, tengo que hacer un guiño a la película. Entonces, hay un personaje que se llama Suker, bueno, Suker españolizado, claro, Saker, quien quiera decir Saker, da igual. Pues que es por la película, obviamente. Luego hay otro personaje que se llama Puck, que lo puse aposta por unos libros que leía de adolescente, de los libros de Puck. El personaje no tiene nada que ver, obviamente, un personaje con otro. Pero me pareció un guiño porque buscaba nombres y últimamente lo que hago mucho, como no me gusta ponerle nombres de amistades, de familia, intento evitarlo, busco por internet nombres. Y a veces digo, no, pero nombres que signifiquen algo. Entonces, pues, no sé, se me ocurrió Puck, porque además las insurrectas, pues muchas dejan atrás su nombre para dejar atrás su pasado y se ponen nombres ellas mismas que signifiquen algo para ellas. No, Ivy, por ejemplo, Joan también, Puck, Suker, eligen su propio nombre que las identifique. Luego hay una chica que se llama Erin, que es porque un día fui a ver la película Los cazafantasmas versión femenina con una compañera de trabajo y uno de los personajes se llamaba Erin y cuando vi a casa y seguí con la historia dije, voy a meter un personaje que se llame como una de las protagonistas y busqué y dije, mira, Erin me gusta, pues a la Erin, que no tiene nada que ver tampoco el personaje de Erin con el de la película. Pero el guiño más a propósito que he metido es, bueno, en al ser un grupo de mujeres que tienen sus estamentos, como había comentado, pues uno de los estamentos de la capa así más básica, ¿no? De la base de la pirámide, digamos, pues se llaman oficiantas. Y el nombre se lo puse a propósito como guiño a una librería, peluquería a la que yo iba mucho, que ahora por desgracia no existe. Ellas se dicen no librería, pero bueno, era una librería, peluquería que se llama Los Oficios Terrestres. Ellas siguen publicando cosillas en las redes sociales y bueno, es un sitio donde yo me encontraba muy a gusto, con ellas tenía bastante feeling y tal, y me pareció un guiño así como desde el cariño y demás, porque ellas en las redes ponían las oficiantes. Entonces dije, pues las oficiantes, no las oficiantas. Sí. Y ese es el guiño así más gracioso que tengo. Tenemos un par de preguntas sobre el oficio de ser escritor. Me parecen preguntas interesantes. La primera es de Otaku Airam, que nos dice que está escribiendo un libro, que es novato y que no sabe cómo lo publicará cuando lo termine. Entonces, ¿qué podrías aconsejarle tú, con tu experiencia de haber editado ya 3 novelas? ¿Qué podrías aconsejarle a Otaku Airam? Bueno, lo primero que le aconsejo es que una vez que haya terminado la novela, que pase por un proceso de corrección, que le dé una vuelta, que la deje macerar un poquito, que la trabaje y cuando sienta que está lista, pues lo primero que la registre. Vamos, yo soy un poco de la vieja escuela en este sentido, de llevarlo al registro de la propiedad intelectual. Hay gente que dice, bueno, por internet pues está ser creative. No, el Creative Commons es otra cosa. 6 Creatives para registrar, sí. Lo que pasa que, bueno, yo ya te digo, soy un poco de la vieja escuela y lo hice de esta manera y lo seguiré haciendo así, supongo. Aunque es verdad que tienes que llevar la copia impresa y demás. Pero bueno, eso que la registre para tener esa salvaguarda y luego que busque las editoriales donde pueda encajar su género, me refiero, si es un género muy concreto. Sí. Si es una novela realista, pues a lo mejor encontrará más, pero es verdad que hay muchas editoriales que se enfocan en algún género concreto, y entonces pues tienen más posibilidad de que a lo mejor le guste y demás. Bueno, que se asegure que encaja, que mire también si tienen abierta convocatoria. Si ellos están diciendo que la tienen cerrada, es probable que no hagan ni caso si les mandas un manuscrito. Si no dicen nada, pues bueno, puedes probar suerte. Yo lo que le aconsejo es que tampoco se desanime, que si quiere enviarlo a editoriales, que tenga paciencia,
porque puede ser que la editorial le responda, puede que no, puede que tarde mucho en responder. A mí me llegó un rechazo de fotografiar la lluvia habiéndola publicado ya. Y eso que tardó un tiempo en ser publicada, entre que me dieron el sí, entre tal. Y fue como un poco anecdótico, de no, mira, esta editorial me ha dicho que no la quiere publicar. No, pero... Y sobre todo que si le dicen que no se desanime, que no tire la toalla y que si es lo que quiere, que siga luchando por eso. Abel Jara Romero nos hace otra pregunta relacionada con esto. ¿Cuál crees que es el estado mental más óptimo, tanto en la preescritura como en el acto de desarrollar creación, como en la postescritura para obtener unos resultados dignos de publicación? Es que eso es muy personal, cada persona tiene que encontrar su estado óptimo. Yo de hecho no tengo tampoco uno en concreto, es que a la hora de pensar la historia puedo estar tanto en un ambiente súper relajado, estar en la duermevela o estar escuchando música, o estar en un lugar súper ruidoso y estar rucu, ¿no? Porque yo además tengo una cosa que de repente hago clonk y es que desconecto. Y a veces estoy hablando con personas y hago pum y desconecto y a lo mejor me empiezo a pensar, ay, ¿por qué no pongo eso en la historia? Luego a la hora de escribir, pues yo creo que también hay que encontrar un poco el espacio y hay gente que escribe con música, a mí... Si necesito que la música me inspire, sí, pero si no, yo por lo general tengo que estar sola, no tengo que tener a nadie alrededor, no tengo que tener tampoco ningún estímulo. Sí. A veces me pongo un poco de musiquilla así muy de fondo, sobre todo en las épocas que estoy un poco más bloqueada, me quedo así mirando un poco la tele de empanadas, sí. A ver si de repente me llega una musa y me hace, a ver, no sé, que eso no es verdad, no es real. Y no sé, es que es una respuesta como muy personal, no, yo creo que no está un estado óptimo. Es que yo creo además que no es el estado mental a la hora de hacer algo que sea bueno, que sea publicable, sino es trabajo, realmente es trabajo. O sea, sí que tienes que encontrar tu estado para poder desarrollar la historia, poder escribirla y que salga como tú quieres, pero luego todo es trabajo. A la hora de la posescritura, pregunta, ¿no? Sí. Para que sea algo que sea bueno, es que soy yo la corrección. Si tienes alguien un lector beta, un corrector que no seas tú, porque tú muchas veces no ves tus propios errores, sí, mucho mejor, pero ya te digo, eso es trabajo, no depende de ningún estado o condición. El 99% transpiración y el 1% de inspiración. Exacto. Trabajando, ¿no? Exacto, algo así. Bien. Bueno, la última de las preguntas es de Marla Lotti. Y nos dice, ¿qué nos dirías para convencernos de que lo leyamos? O sea, ¿qué es lo que tú crees que haría que el lector se lance a descubrir las insurrectas cicatrices? Bueno, porque yo creo que es una historia que remueve un poco. Yo cuando la pensé me removía por dentro, el personaje de Ivy me removía mucho, luego el resto de personajes también, unos más que otros obviamente, pero cuando la releí para corregirla me seguía removiendo, luego hice cambios que me removían todavía más o rebajé eso. Y yo creo que eso es, digamos, lo que yo diría de ella, que incluso ahora, sabiendo de qué va, la vuelvo a leer y me vuelve a remover otra vez por dentro. Dinos, por favor, ¿dónde vamos a poder encontrar las insurrectas cicatrices? ¿Dónde van a poder encontrar tus lectores las insurrectas cicatrices? Pues estará disponible en la web de leseditorial.com, tanto en papel como en digital, desde el 10 de noviembre, y luego en librerías también, estará disponible en librerías, así que en España, por cierto, y si es a nivel internacional, pues tienen que contactar con la editorial, pero vamos, que también pueden hacerse con un ejemplar. Bueno, para terminar, voy a pedirte que por favor me dediques una copia. Uy, me encantada. Este es un momento de ¿qué le pongo? Me quedo siempre como un poco... Algo bonito. Algo bonito, sí. Vamos a morir todos.